Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de TuTomate. Hoy veremos cómo se suman todos los términos en una sucesión. Seguro que os estáis preguntando ya, ¿cómo puedes sumarlos todos si los términos de una sucesión son infinitos? Bien, intentaré resolveros esta duda a lo largo del tutorial. Antes de nada me gustaría que os fijaseis en esta sucesión. 1, 3, 5, 7... Se trata de una progresión aritmética de diferencia 2. Si sumamos los 10 primeros términos, es decir, si calculamos s sub 10, nos daría 100. Si sumásemos más, los 100 primeros, nos daría 10.000. Y si sumásemos todavía más, los 1000 primeros, nos daría 1.000.000. Observamos que cuantos más números sumamos, mayor es el resultado. Veamos otro caso. 1, menos 3, 9, menos 27... Se trata de una progresión geométrica de razón menos 3. Si hacemos lo mismo y sumamos los 10 primeros términos, nos daría menos 14.762. Si todavía sumamos más, los 100 primeros, resulta aproximadamente 1,29 por 10 elevado a 47, que es un número muy grande en negativo. Aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que si sumamos un término más, es decir, si calculamos la suma de los 101 primeros términos, nos daría 3,86 por 10 elevado a 47, un número muy grande como el anterior, pero positivo. En cualquier caso, y es en lo que quiero que os fijéis, al sumar cada vez más términos, el resultado no se va aproximando a ningún número. En el caso de la primera sucesión, las sumas cada vez dan un número más grande, y en el segundo las sumas van alternando entre un número muy grande y positivo y un número muy grande y negativo. Podríamos preguntarnos, ¿habría alguna sucesión en la que las sumas se vayan aproximando cada vez más a un número? Por sorprendente que parezca, sí que las hay. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que este segmento de la pantalla mide una unidad, por ejemplo, 1 metro. Aquí construiremos una sucesión. Primero, tomaremos la mitad de ese segmento, que mide 1 medio, y le llamamos a sub 1. El trozo que queda, que también mide 1 medio, lo partiremos a la mitad, y uno de esos trozos, que mide 1/4, será a sub 2. Continuamos así el proceso. Del trozo que queda, que mide 1/4, nos quedamos con la mitad, 1/8, y será a sub 3. A sub 4 es la mitad del trozo restante, y medirá 1 partido por 16, etcétera, etcétera. Si prestáis atención a esta sucesión, os daréis cuenta de que es una progresión geométrica cuya razón es 1 medio porque cada trozo es la mitad del anterior. Y ahora viene lo interesante. Si sumamos los dos primeros términos, nos da la longitud de este segmento. Si sumamos los 3 primeros, la longitud de este otro. Si sumásemos los 4 primeros, daría esta longitud. Vemos que al sumar cada vez más términos de la sucesión, el resultado se aproxima cada vez más a la longitud del segmento, que si recordáis era una unidad. Entonces, en este caso en concreto, sí que podríamos hablar de la suma de todos los términos de la sucesión, entendiéndolo como el número al que se van aproximando las sumas sucesivas. Lo representaremos por s, y en este ejercicio en concreto es igual a 1. ¿En qué otras sucesiones podremos calcular la suma de todos los términos? Pues solamente en el caso de las progresiones geométricas, cuya razón es un número comprendido entre -1 y 1, como la del ejemplo anterior. Para calcular esa suma emplearemos la siguiente fórmula. S igual a sub 1 partido por 1 menos r. Para utilizarla, veis que necesitamos conocer solamente dos datos, el primer término a sub 1 y la razón r. Veamos a continuación un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula. Nos dicen, calcula la suma de todos los términos de esa sucesión. Como vimos antes, para hablar de la suma de todos los términos, esta debería de ser una progresión geométrica y la razón tendría que estar entre -1 y 1. Para ver que es geométrica, dividimos términos consecutivos. El segundo, a sub 2 entre el primero, a sub 1, nos da 3/5. El tercero entre el segundo también nos da 3/5. Como el resultado de estas dos divisiones es el mismo, sabemos que es una progresión geométrica y que la razón es exactamente ese número, 3/5. Podemos, por tanto, utilizar esta fórmula. S igual a sub 1 partido por 1 menos r. Sustituimos a sub 1 y r por sus valores,
hacemos cuentas en el denominador y por último dividimos esas dos fracciones. Así que en esta sucesión sí se pueden sumar todos los términos y la suma daría 25 cuartos. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.